Bienvenidos a su canal UCR, un canal donde hacemos televisión con sentido. En esta ocasión vamos a tratar el tema del almacenamiento energético como respaldo a las fuentes renovables. Y para ello hemos invitado al doctor Víctor Vega Garita. Bienvenido, don Víctor. Muchas gracias, don Jorge. El doctor Vega tiene un doctorado de la Universidad de Delft en Holanda, del año 2019, bastante reciente. Tiene también una licenciatura en materiales del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Es miembro del Laboratorio de Conversión de Energía Sustentable, el LABSES, y tiene como investigación la energía solar fotovoltaica y lo relacionado con el almacenamiento de energía en baterías. Doctor Vega, el Sistema Nacional Interconectado se dice que es casi 100% renovable. Y posiblemente en el futuro haya más introducción de energías que se llaman variables, como energía solar, energía eólica. ¿Por qué es importante el almacenamiento desde el punto de vista de la operación del Sistema Interconectado Nacional? Sí, muchas gracias. Es muy importante el almacenamiento de energía porque nos permite justamente tomar energía que se genera en diferentes momentos, ¿verdad? Poder acumularla, ¿verdad? Y luego utilizarla en tiempos donde se va a requerir posteriormente. Y esto es fundamental cuando hablamos de energías renovables, en particular lo que usted mencionaba, energía solar, energía eólica, ¿verdad? Que son fuentes de energía que en Costa Rica se han ido explorando, ¿verdad? Pero que se pueden explorar aún más. Y para eso ocupamos tener formas de almacenar esa energía que se produce en diferentes momentos del día, ¿verdad? Eso es tal vez lo primordial acá. Por ejemplo, la energía solar está restringida, ¿verdad? Con los momentos de sol que tenemos en el día, que puede ser unas 12 horas, ¿verdad? En un país como Costa Rica. Y por otro lado, la energía eólica tiende a ocurrir, qué sé yo, en mayor intensidad en épocas de la noche, por ejemplo. Entonces, y es importante para la autonomía, digamos, del sistema, tratar de almacenar más energía de la que se ocupa, digamos, en el momento de radiación solar o en el momento de corrientes de viento, para poder utilizarla en otras horas o en otras épocas donde no existe ese tipo de energía. En ocasiones anteriores, bueno, en el pasado, ese almacenamiento de energía se hacía en otros recursos energéticos. Por ejemplo, la leña, ¿verdad? Era muy importante en Costa Rica la leña en los años 80. La gente recolectaba leña, la apilaba y así tenía un recurso energético que podía utilizar en un momento dado. En otros países es muy importante también el carbón mineral, en los países europeos, ¿verdad? Para la generación termoeléctrica. Incluso sabemos, digamos, que en la última COP, Conferencia de las Partes de la Comisión de Cambio Climático, que fue en Polonia, básicamente ahí estuvo la industria de carbón presente, sí, ¿verdad? Claro. Diciendo, nosotros no nos vamos a apartar del carbón. Claro. Por otro lado, China está metiendo 30.000 millones de toneladas de carbón mineral en su sistema. Entonces, bueno, esos son también recursos energéticos que se van a utilizar como almacenamiento de energía, pero no como almacenamiento de electricidad. Claro. No, aquí es importante señalar que nosotros ya usamos la energía almacenada, ¿verdad? En el caso del carbón, por ejemplo, es energía que ha pasado durante miles de años, ¿verdad? Con ciertas condiciones de presión y temperatura que hacen que tenga un valor energético, ¿verdad? Lo que ha sucedido es que nuestra economía está basada justamente en la utilización de combustibles fósiles, de combustibles que se han generado hace miles de años, ¿verdad? Y que hoy por hoy los vamos utilizando a una tasa, ¿verdad? Sumamente alta, que es justamente lo que provoca la discusión de hoy, ¿verdad? Que también está relacionado, desde luego, no solo con la importancia del almacenamiento para la parte eléctrica, sino en el contexto del cambio climático, ¿verdad? Y el cambio en las fuentes de energía que tenemos que llevar a cabo para poder reducir las emisiones. Sí, tradicionalmente, digamos que Costa Rica tiene una gran parte de generación hidroeléctrica. Hablamos de los embalses, ¿verdad? Embalses de generación mensual, de generación manual, como Arenal, por ejemplo, interanual. Claro. Esos embalses son almacenadores de energía, pero también como un recurso de energía primaria, que es una energía que todavía no ha sido transformada. ¿Verdad? También tenemos tanques de combustible o tanques criogénicos de gas natural licuado para una central eléctrica. Incluso a nivel más pequeño tenemos los tanques de gasolina o diésel de los vehículos o los cilindros de gas licuado de petróleo para las casas, ¿verdad? Claro. Eso es como, digamos, como energía primaria y secundaria almacenada.
Pero la electricidad tiene una característica que no se puede almacenar, ¿verdad? Cuando se consume es cuando se genera. Sí. Entonces, en esos casos, ¿qué sucede? En estos casos es importante saber que hay una serie de dispositivos que le permiten a uno de almacenamiento justamente jugar con esa inmediatez, ¿verdad? Que ese es principalmente en la generación eléctrica. Y vamos a hablar más adelante, supongo, de sistemas de almacenamiento que funcionan a partir de mecanismos electroquímicos, ¿verdad? Que permiten, por ejemplo, balancear un poco un aspecto que es fundamental, ¿verdad? En la generación de energía, que es la demanda, ¿verdad? Y la generación, ¿verdad? Que son las dos cosas que van a tener un rol fundamental acá, ¿verdad? Eso también es importante porque el sistema nuestro tiene una curva de demanda que, bueno, cada vez es más plana, pero siempre tiene picos, ¿verdad? Tenemos un pico máximo de potencia en el año que anda alrededor de los 1.700 megawatts. Y ese pico, digamos, hace que haya zonas en las que no se requiere tanta capacidad instalada como la que tenemos actualmente, casi 3.500 megavatios instalados, sí, ¿verdad? Pero entonces, bueno, la energía eólica ha penetrado, ya casi hay un 20% de energía eólica y digamos, se aprovecha cuando hay viento, ¿verdad? Cuando hay viento se genera toda la energía eólica que se puede, pero la solar ahora apenas es incipiente. Hay algunos proyectos de 5 megavatios, algunos de 30 megavatios en otros países, como Chile, por ejemplo, en el desierto de Atacama, 300 megavatios. ¿Cómo respaldo yo 300 megavatios cuando no hay radiación solar? Claro, sí. Es muy importante el concepto de factor de potencia, ¿verdad? Que de planta, que está relacionado con cuán disponible está el recurso, ¿verdad? Durante el tiempo, ¿verdad? La energía solar, por su naturaleza, es restringida, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando en sistemas muy que van donde hay mucha penetración de energías renovables, es fundamental utilizar almacenamiento de energía. En el caso particular de Costa Rica, que usted hacía mención, es importante rescatar ahí que nuestro modelo ha sido orientado fundamentalmente hasta la energía hidroeléctrica, ¿verdad? Y esa energía hidroeléctrica también ha funcionado, ¿verdad? Con mecanismos de almacenamiento de energía, ¿verdad? Sin embargo, últimamente en el país hemos visto que lo que se utiliza más bien ahora como respaldo es la generación por combustibles fósiles, ¿verdad? Justamente en tiempos cuando no hay suficiente energía que podamos comprar del mercado centroamericano, ¿verdad? Y entonces tenemos que encender las plantas, ¿verdad? Que son caras de operar, ¿verdad? Porque se operan por pequeños tiempos en el año, pero eso también es almacenamiento de energía. Entonces, tal vez la pregunta acá es, ¿cómo podemos hacer para explorar otras vías, ¿verdad? Que no sea necesariamente utilizar esos combustibles Esas vías fósiles. las vamos a ver en el próximo segmento, que vamos a hablar sobre baterías. Volvemos. Seguimos con el tema del almacenamiento de energía, en este caso el tema de almacenamiento de electricidad, que es difícil de hacer, ¿verdad? A través de la historia hemos querido hacer eso por medio de las baterías, pero no necesariamente se ha podido hacer. ¿Usted me podría decir qué hacen ustedes en el laboratorio de conversión de energía para la sustentabilidad? Sí, muchas gracias. En este laboratorio, que pertenece a la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Costa Rica, que justamente fue fundado hace pocos meses, estamos iniciando con investigación en diferentes temas, pero principalmente nos queremos desenvolver en lo relacionado a la construcción de dispositivos o prototipos que sirvan para hacer conversión de energía. Por ejemplo, energía solar, ¿verdad? Por ejemplo, la energía solar, para poder utilizarla, tiene que haber una etapa de conversión, y eso significa que tenemos que, en términos técnicos, cambiar, por ejemplo, de niveles de tensión o voltaje a ciertos otros niveles, ¿verdad? Para que puedan ser utilizados. Por ejemplo, sabemos que en las casas se consume la electricidad, ¿verdad? En cierta tensión y a una frecuencia particular. Esos dispositivos de conversión de energía, que es uno de los temas que tenemos en nuestro laboratorio, es fundamental, que se llama, en términos técnicos, electrónica de potencia, ¿verdad? Sí, el efecto fotovoltaico, ¿verdad? Los fotones que descubrió Einstein, ¿verdad? Sí, cuando estaba bastante joven, es un efecto que produce un cierto tipo de corriente, ¿verdad? Que llamamos continua,
pero la que utilizamos en la casa es de 60 ciclos por segundo, 60 Hz, ¿verdad? Exacto. Y a una determinada tensión, 120 voltios o 240 voltios. Entonces, esa conversión de tomar la radiación solar, producir electricidad y convertirla digamos, en los términos nominales que utilizamos en las casas es lo que es importante. Es importante, sí. Entonces, la electrónica de potencia es lo que es esta cajita, ¿verdad?, que tenemos nosotros, esa cajita mágica que hace esa conversión para que lo podamos usar en nuestros hogares. Eso es uno de los temas que estamos investigando en nuestro laboratorio, y también cómo hacer dispositivos o proponer el estudio de fuentes renovables como energía solar, energía eólica, y cómo facilitar justamente esas tecnologías para ser utilizadas en la vida diaria. Sí, hace poco se otorgó el Premio Nobel de Química, ¿verdad?, a 3 científicos que investigaron la batería de iones de litio, ¿verdad? Sí. El primero creo que fue Whittingham, que analizó una batería que tenía uno de los electrodos como metal de litio. Sí. Luego vino Kobanov y cambió uno de los electrodos a óxido de cobalto. Sí, o sea, apareció el cobalto. Uh-huh. Y luego vino Yoshino, que es el japonés, sí, que puso un ánodo de grafito y otro ánodo de cobalto en una, digamos, solución de iones de litio. Claro. Importante este avance, ¿verdad? Que un premio Nobel de Química ahora se enfoque, ¿verdad?, mucho al avance tecnológico que hemos tenido y que ha permitido llegar a la sociedad hasta donde hemos llegado, ¿verdad? Y las baterías de iones de litio han sido fundamentales en este desarrollo. Entonces, tal vez para recapitular en este aspecto, el litio es un elemento fundamental. Es un elemento fundamental cuando hablamos de conversión electroquímica, porque el litio es el tercer elemento en la tabla periódica, ¿verdad?, si recordamos eso. Y eso significa que es un elemento que solo tiene 3 electrones, 3 protones, y por lo tanto es muy ligero. Entonces se puede mover con facilidad, ¿verdad? Y además el litio tiene una particularidad importante, y es que es muy reactivo en términos químicos, ¿verdad? Y eso fue uno de los problemas, ¿verdad?, que tuvieron que resolver justamente estos científicos. Claro, cuando Whittingham hizo la primera versión de la batería, se encontró que esa era muy explosiva porque tenía un metal litio que tenía esa tendencia a explotar, ¿verdad? Sí, el litio tiene la tendencia a explotar, y por eso es que las baterías hay que manejarlas con mucho cuidado, y el desarrollo que ha venido ocurriendo en las baterías ha contemplado justamente ese factor. Entonces, sí, se llega a un momento donde se sustituye este litio sólido, ¿verdad?, puro, por un óxido que va a utilizar litio también, pero ahora no como como ánodo, sino como cátodo, y además el litio como tal, como una especie que es la que se va a mover de un lugar a otro en la batería. Tal vez expliquemos a los televidentes en forma simple, digamos, de las baterías, plomo, ácido, ¿verdad? ¿Qué es el cátodo, qué es el ánodo, cuál es positivo, cuál es negativo, y cómo, si existe un electrolito para producir la... Sí, una batería está compuesta por varias partes, ¿verdad? Tenemos el ánodo y el cátodo. El ánodo lo consideramos negativo por una convención, el cátodo como positivo. Y en medio vamos a tener siempre un separador, porque es muy importante. Cuando hablamos de baterías no hay contacto eléctrico entre el positivo y el negativo, por así decirlo. Lo que hay es más bien un electrolito y una barrera que impide la conexión eléctrica entre ambos. De manera que para que haya una corriente eléctrica, o que se genere una corriente eléctrica, tenemos que hacer una conexión física, ¿verdad?, entre el ánodo y el cátodo, y los iones se van a mover, por ejemplo, del ánodo al cátodo cuando estamos descargando, y del cátodo al ánodo cuando estamos cargando. O sea que hay restitución de materia y no se está perdiendo materia. Hay algo materia, a ver, eso está relacionado con la eficiencia, que es muy importante el proceso, ¿verdad? En principio uno quisiera que todos esos iones que se movieron en una dirección, se movieran todos hacia la otra dirección. Pero las baterías, como sabemos nosotros, ¿verdad?, nuestra experiencia diaria, van perdiendo esa capacidad, ¿verdad? Van perdiendo, antes el teléfono le duraba a usted tal vez un día sin cargar, ¿verdad? Ahora le va durando cada vez menos, porque no todos esos iones se están moviendo de una dirección. Bueno, eso, digamos, es la costumbre nuestra de no cargar totalmente la batería. Entonces la batería, digamos, que aprende a cargarse y se descarga, ¿verdad? Pero si usted la carga a la mitad o la carga al 75%, va aprendiendo a no cargarse, dice la gente. Sí, ¿verdad? sí, eso es importante mencionar, y es una de las cuestiones fundamentales por qué
la tecnología de iones de litio ha venido surgiendo tanto, y es que ese efecto de memoria en las baterías de litio es casi inexistente en comparación con las otras baterías. Las baterías... Las otras baterías son, bueno, plomo ácido, níquel, cadmio, níquel, hierro, etcétera, que fueron evolucionando hasta tener la de litio. La de litio se supone que no tiene electrolito. La de litio tiene un electrolito líquido, ¿verdad?, que está presente, que sirve también como un medio para que se puedan desplazar estos iones, ¿verdad? Pero no es tan preponderante como, por ejemplo, en el caso de las baterías de ácido plomo, ¿verdad?, que recordamos que en los carros había que ir cada cierto tiempo y ponerle de nuevo el electrolito para que la reacción química siguiera ocurriendo y que la batería no se dañara, ¿verdad? Recordamos eso. Ahora las baterías de ácido plomo, por ejemplo, han evolucionado también y se han hecho mejores y ahora están selladas y usted no tiene que, por ejemplo... Y siguen siendo vigentes, ¿verdad?, en el vehículo eléctrico. Vamos a hacer otro corte, doctor Vega, y volvemos de nuevo con el tema. Seguimos con el tema de las baterías de iones de litio. También los materiales que se utilizan en las baterías tienen un juego geopolítico, ¿verdad? El litio se concentra básicamente en Chile, aunque hay otros países, ¿verdad? El grafito, que tiene uno de los electrodos de la batería de ion litio, está en Brasil. Y el cobalto en la República Democrática del Congo, ¿verdad? Entonces, la distribución de los metales que se utilizan en la construcción de las baterías tiene un juego geopolítico también. Sí. Eso, digamos, no sé en qué influye en el desarrollo de las baterías. Sí, sí. En particular no soy experto en geopolítica, pero puedo por lo menos decirle cómo esa limitación o esas particularidades han influido en el desarrollo de la tecnología, ¿verdad? Las baterías de litio empiezan con justamente litio, cobalto y oxígeno como los componentes fundamentales de la batería. En términos de precio, el cobalto es el elemento más valioso, ¿verdad? Pero el litio, por otro lado, y más con las tendencias que se están viendo en vehículos eléctricos y ojalá el uso de baterías en otras aplicaciones, el litio también probablemente va, y ya lo está haciendo, incrementando su valor. Sin embargo, en términos absolutos, el cobalto es el que es el más caro. Claro que y además está los países hacen carteles, ¿verdad? Si el litio está en algunos países concentrado, entonces van a hacer un cartel y van a tratar de subir el precio. Claro, sí, entendible, ¿verdad? Eso es así es como funciona la economía. ¿Cómo influye eso en el costo de las baterías de ion litio? ¿Depende del tamaño o depende de los componentes que se usen o depende de la capacidad energética que tiene? Sí, hay que diferenciar varias cosas. Cuando uno habla de baterías, en realidad, si estamos hablando de componentes fundamentales, estamos hablando de la celda. La batería está compuesta de una serie de celdas, ¿verdad? Y cuando uno compra, en realidad lo que compra es un paquete de baterías. Ese paquete de baterías tiene diferentes, entonces la distribución de costos es distinta, según lo veamos. Entonces, hay una sección que obedece a poner todas las celdas juntas, ¿verdad? La construcción mecánica que hay alrededor, la electrónica de potencia para poder cargarlas y descargarlas de manera segura, ¿verdad? Y también está el precio ya propiamente de los materiales que están dentro de las celdas, ¿verdad? Incluyendo, por ejemplo, el material metálico que se utiliza para formar la batería como tal, ¿verdad? Entonces, el precio el precio de los elementos como tal, de las celdas, son los que se están volviendo cada vez más preponderantes en comparación con los otros precios, los otros costos relacionados al paquete de batería. Para que la gente entienda en qué tamaño se fabrican, o para qué usos se fabrican. Sí, hay diferentes usos. Por ejemplo, en una casa, digamos, ya hay aplicaciones en las cuales se pueden comprar un banco de baterías que es de alrededor de, digamos, 1 metro, digamos, de alto, 1 metro de ancho y como unos 40 centímetros de espesor, que se puede colocar ya en una casa para usos domésticos y residenciales. Esta es una batería de 10 kWh, por ejemplo, o de 7, dependiendo de la compañía a la cual uno... Sí, una casa más o menos consume 15 kWh por día, digamos. Claro. ¿Verdad? Entonces, las baterías en estos sistemas están pensadas para acoplarse con tipos de energía como energía solar, que es muy típico en otras latitudes y que en Costa Rica se ha venido dando, ¿verdad? Poco a poco la generación distribuida por
por parte Pero de los entonces paneles en una solares. casa tenemos ya tres fuentes. Tenemos la compañía eléctrica, Sí. que suministra respaldo, ¿verdad? Cuando no hay radiación solar. Tenemos los paneles solares también dando energía, ¿verdad?, a la casa. Y ahora tenemos la batería. Son tres generadores de energía para un consumo doméstico. Eso es, y es complicado, ¿verdad? Sí. Tal vez en la forma en que percibimos el mercado eléctrico y la forma en que hemos estado consumiendo electricidad. Sin embargo, ese paradigma, ¿verdad?, de que yo consumo energía y que alguien me la vende ha venido cambiando, y ha venido cambiando a una velocidad muy, muy alta, ¿verdad? Y en un país como Costa Rica, por ejemplo, esa transición ha sido un poco más lenta de la cuenta, pero ya en otros países es muy común, ¿verdad?, que la gente tenga sus instalaciones solares y que algunos inclusive tengan almacenamiento de energía. Claro, eso entonces convierte a la persona que compra el sistema en un productor también. Un técnico productor, ¿verdad? Claro. Porque tiene que ver, bueno, cuando tiene radiación solar, entonces el sistema está utilizando la radiación solar como panel fotovoltaico para producir electricidad. Claro, pero también le puede sobrar y puede vender al sistema. Cuando almacena, o el resto lo almacena en la batería que va a utilizar en la noche. Pero la batería también puede tener exceso y también se lo vende al sistema. Sí. Ese intercambio de energía se puede ver como un intercambio neto de energía, Claro. pero también se puede ver como un intercambio de moneda, ¿verdad? ¿Cuánto vale la energía que yo produce con la batería? ¿Cuánto vale la energía que produce con el panel solar? ¿Cuánto vale la energía que le compro a la compañía eléctrica? Claro. Eso, en este caso, digamos que hay un sistema que es el que se va a encargar de tomar esas decisiones por usted. Uno nada más llega y programa y dice, yo quiero priorizar, por ejemplo, mi autoconsumo. Entonces uno le dice, priorizar autoconsumo, usted puede ir midiendo cuánta energía necesita su casa, si está generando suficiente energía solar o no, y a partir de esos criterios el sistema va a tomar decisiones de almacenar en la batería o liberar esa energía según sea más conveniente. También lo puede hacer en términos económicos, cuándo es más conveniente. Porque ahora también el mercado eléctrico está haciéndose cada vez más dinámico. Se prevé, en particular en Europa, que en los próximos años el precio de la energía eléctrica va a ser un precio que va a ir variando en el tiempo, en términos de minutos, ¿verdad? O en términos, términos mucho más cortos, que es algo diferente a como se había hecho hasta el momento, ¿verdad? Que se negociaban ciertos precios, o mensual, o semanal, o diario, ¿verdad? Que se planificaba, ¿verdad? Entonces ahora uno puede saber, como un mercado justamente de monedas, ¿verdad? Si ahorita los dólares están altos, ¿verdad? Uno puede planificar, en este caso, si la energía está cara, puede planificar. Estamos hablando de una bolsa de energéticos. Exactamente, y hacia eso va el sistema eléctrico también. Ahora, es más conveniente para los consumidores residenciales estar solos o agruparse en un barrio y ahí tener una batería de paneles solares, un circuito independiente alimentado por la compañía eléctrica y una instalación de baterías para alimentar, digamos, el barrio. Ese tipo de sistemas siempre es más conveniente cuando se hace a escala más grande. Entonces, este ejemplo que puse residencial es solo, como por decirlo, la unidad más pequeña que podríamos tener, ¿verdad? Hay, por otro lado, ya barrios e inclusive circuitos, ¿verdad?, que se encuentran interconectados a sistemas de almacenamiento de energía por medio de baterías, donde justamente toman ventaja de algunas otras circunstancias. Por ejemplo, ¿qué pasa si mi vecino sí tiene paneles solares y yo no tengo paneles solares? ¿Verdad? Ahora ya no se ven las casas como individuales, sino que se puede ver el consumo neto del barrio, ¿verdad? Y alguna persona puede darle el exceso de energía solar que usted tenga, y si alguien tiene energía almacenada, puede darle a usted que lo está necesitando en ese momento, y al final se puede compartir de una manera que es más compleja, eso sí, pero más inteligente, y hacia eso nos estamos moviendo. Ahora, ¿qué tan rentable para los consumidores será que en este momento hay que esperar algún tiempo para que sea más rentable? Vamos a ver, el uso de baterías, en particular en carros eléctricos, es donde ha tenido más acogida, ¿verdad? El uso de baterías. Para sistemas residenciales, sistemas industriales, luego redes de distribución, que es una red más alta, ahora un nivel más alto, en ese caso todavía faltan algunos avances en la tecnología de las baterías, o en los precios en particular, para poder llegar a ser factible y rentable, pero hay ciertos planes pilotos o hay ciertas circunstancias y casos de estudio en el cual ya hoy en día sistemas de almacenamiento son rentables. Bueno, Víctor, o sea, usted es un doctor del año 2019, yo soy un doctor del año 79, era como 40 años de diferencia. Sí. Así es que el futuro de este país, del sistema que siga 100% renovable, va a depender de si hay posibilidad de almacenamiento o no. Muchas gracias por venir al programa. A ustedes muchas gracias por atendernos.